realmente peligrosas para los organismos animales ni humanos, la gran mayoría. Unas cuantas, como las que vamos a ver ahora, sí pueden llegar a generar enfermedades serias, como el tema de la tuberculosis como tal, que es una enfermedad pues fatal, ¿no ve? Y en algunos otros casos, las mismas bacterias donde se separaban a las personas o a las que se las detectaba con lepra, se las mandaba allá. Y generalmente las personas devotas, es decir, monjitas o curas, eran los que atendían a estos leprosarios, pero siempre pues se contagiaban. Al ser una enfermedad bacteriana, el contagio es pues lento pero progresivo, ¿ya? Entonces, en la actualidad se ha controlado tanto esto por el hecho de que hay tanto antibiótico que puede utilizarse ahora en favor de esto. Entonces, si bien sigue existiendo la lepra, no es una enfermedad ya, eh, como se diría, fatal, ¿no ve? Como antes. Antes si se diagnosticaba lepra, ya prácticamente los expulsaban de las comunidades a las personas y los llevaban a lugares donde ya vayan a morir prácticamente. Lo mismo pasaba con la tuberculosis, era una enfermedad, si bien no es tan agresiva y todo, era muy temida. ¿Por qué? Porque el contagio era fuerte. Entonces pensaban de que la tuberculosis se contagiaba por todo tipo, incluso por tocar a las personas, y se ha determinado que no, que la única vía específica para el contacto es vías respiratorias, por la saliva o vía digestiva, nada más. Entonces es importante que nosotros sepamos sobre estas enfermedades para poder diagnosticarlas y para poder saber cómo trabajar en relación a eso. ¿Ya? Vamos a empezar a hablar acerca de lo que es la tuberculosis como tal. Deme un segundo, voy a cerrar una puerta porque hay cruce de aire. Espérame un cachito. Estaba diciendo que dentro de las enfermedades bacterianas, una de las principales y más comunes es esta enfermedad conocida como la tuberculosis, ¿no? Y antiguamente también se la llamaba como tisis, ¿ya? Era una enfermedad conocida como tisis. En algunos libros o en algunas páginas pueden también buscarlas como TB, ¿no ve? T y B grande, en mayúsculas. Entonces directamente va a asociar a qué se está refiriendo y va a mandar hacia los artículos científicos que sean necesarios ubicarlos, ¿no? Pueden ser artículos científicos de tuberculosis humana, pueden ser artículos científicos de tuberculosis en alguna especie específica, bovinos, el tema de lo que es humanos, el tipo de lo que es aves o incluso animales silvestres, ¿ya? Generalmente esta enfermedad es una, como ven ahí, es causada por el Mycobacterium, ¿ya? Y como les decía, estas Mycobacterium tienen muchos biobares o biotipos, como se llama, o serotipos, como quieran llamarlos, ¿ya? Y la gran mayoría de estas son saprófitas. ¿A qué se refiere esto de saprófito? A que se van a encontrar generalmente en el medio ambiente, más a nivel de lo que es el suelo específicamente, ¿ya? Y dentro de estas, casi todas son inofensivas, tanto para los humanos como las personas. Pueden generar, obviamente, como cualquier bacteria, si es que forman colonias y demás, algún tipo de sintomatología específica, pero nada fuera del otro mundo, a no ser las que estemos hablando específicas, ¿no? ¿Ver? Las micobacterias que puedan generar enfermedades granulomatosas, es decir, que empiecen a formar nódulos, ¿ya? Dentro de ellas la tuberculosis o la lepra, que son las más importantes de todos. Es importante que nosotros sepamos que es un bacilo gram positivo, ¿ya? Es un bacilo gram positivo el causante de lo que es la tuberculosis. Estas Mycobacterium están divididas en tres fases específicas para los reservorios más importantes de esta enfermedad, ¿ya? La Mycobacterium tuberculosis, como ven ahí, la primera es para los humanos, ¿ya? La Mycobacterium bovis para los bovinos, ¿ya? Y el tipo avium, Mycobacterium avium para las aves, ¿ya?
De todas maneras, se ha visto de que hay una interrelación entre especies, es decir, que puede darse el caso que la Mycobacterium bovis, específica de los bovinos, de los ovinos, de los caprinos, pueda haberse dado positivo en un humano. Entonces es porque hay un contacto directo entre uno y otro. Ya sea que se ha alimentado el humano del bovino, tal vez alguna víscera que estaba ya con el nódulo interno, y, o ha tenido mucho contacto específico de manipulación. La gente que trabaja en mataderos y demás es muy pasible a contraer este tipo de enfermedades. ¿Ya? ¿Qué podemos decir sobre estas enfermedades, perdón, sobre estas bacterias? Podemos decir muchas cosas, ¿ya? En primer lugar, que son ácidos resistentes, eso es importante, es decir, de que cualquier tipo de sustancia ácida que tratemos de utilizar para eliminar o corroer a este tipo de bacterias, no le va a hacer caso, ¿ya? Tiene una forma de un bastón, generalmente son gram positivos, aunque se cree que a una que otra podría ingresar al grupo de negativos, es raro. Y pues son bacterias muy sensibles a lo que son los rayos directos del sol, ¿ya? El calor las va a desecar, los rayos ultravioletas las van a desecar y la humedad también les afecta. Después de eso, se necesita saber de que hay también cierto grado de decaimiento hacia lo que es la pasteurización, si es que estamos hablando en leche principalmente, ¿ya? Si tenemos que hablar acerca de la patología y la patogenia y etiología, perdón, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que hay un reservorio, ¿ya? ¿Cuál es el reservorio? Cualquiera que sea, pueden ser animales domésticos, pueden ser animales silvestres y pueden ser animales enfermos o inaparentes, o como se los llama, asintomáticos, ¿ya? Pueden estar en cualquier tipo de sustratos, es decir, en medio ambiente, por eso les decía que son saprófitas, ¿ya? Y pueden estar generalmente también, cuando se habla de reservorios, fuera de los animales. El segundo paso es el contagio, ¿ya? El contagio se va a ver de dos formas específicas. Uno, el contacto directo, y dos, el indirecto. ¿Cuál será el contagio directo? El que está hablando acerca de animal a animal, por animales que vivan juntos y que uno presente el positivismo. También puede darse el caso por el hacinamiento, ¿no ve? En un lugar donde deberían haber solo 4 cerdos, se mete 8 o 9 por temas de espacio. Lo mismo pasa en aves. Entonces, este hacinamiento va a hacer que la probabilidad de contagio sea mucho más elevada, ¿ya? Y también está el tema del contacto indirecto. El indirecto es ya por vía aerógena, ¿ya? Generalmente aquí se habla también de la vía digestiva, es decir, por aire sin querer, es decir, de que puedan llegar a volar pequeñas gotitas de saliva que salgan expulsadas y que puedan llegar a caer al alimento, por decirlo así, ¿no? O al agua de bebida. Entonces, por vía aerógena, por el transporte de aire, cruces de aire y qué sé yo, en factores de ventilación y demás, puede haberse. Y también por vía digestiva, por haber dado de alimento algún tipo de víscera, pues generalmente más hablamos acerca de lo que es el bofe, ¿no ve? Conocido, que son los pulmones y demás, a los animales carnívoros. Entonces ahí es un contacto indirecto. ¿Se puede dar una vía, alguna otra vía? Sí, también puede ser la vía vertical, y a esto se habla por vía transplacentaria. Animales que estén siendo portadores positivos de la tuberculosis y que estén gestando, de seguro va a haber un contagio hacia la cría. Y por último, ¿cuáles son las especies sensibles? Absolutamente todas. Todas y cada una de las especies animales son sensibles hacia lo que es la tuberculosis, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? Podemos decir muchas cosas. En primer lugar, que la tuberculosis, la Mycobacterium tuberculosis principalmente va a atacar a los hombres, como lo habíamos dicho, la Mycobacterium bovis principalmente va a atacar a los bovinos y la Mycobacterium avium generalmente a las aves. Eso es lo que se suponía, pero se ha empezado a ver de que cualquiera y cada una de estas puede generar una propia infección y puede llamarse una
infección cruzada, es decir, de que haya un ataque intraespecies, ¿no ve? Y si hay este ataque intraespecies, cualquiera de las micobacterias explicadas anteriormente pueden generar de que haya un tipo de transmisión. Este tipo de transmisión, como les había dicho, puede ser directa o indirecta, por inhalación o por la inhalación de expectoraciones propias o también por el tema de lo que es la ingesta a nivel digestivo, ¿ya? Es importante que nosotros nos demos cuenta que una vez que ha ingresado esta bacteria, este grupo de bacterias hacia el organismo, la Mycobacterium va a empezar a buscar un lugar, aparte de haber ya encontrado un sitio de penetración, va a empezar a buscar un sitio para empezar a formar la colonia como tal, ¿ya? Y en este sitio principalmente van a ser las vías respiratorias. Me refiero hacia lo que es el esófago, me refiero a lo que es la laringe, faringe, epiglotis o generalmente los pulmones, vías respiratorias, ¿ya? Pero puede darse el caso también de que en algún caso se hable de la tuberculosis migratoria y esta pueda generar la formación de colonias y empezar a formar esos nódulos, esas caseificaciones bien específicas a nivel del estómago, a nivel del intestino, a nivel del hígado, ¿ya? En ese caso se va a llamar la tuberculosis migratoria. Pero cuando está iniciando todo esto, como ustedes ven en la pantalla, lo que va a pasar es que ha ingresado el agente infeccioso, la bacteria como tal, y el sistema inmune trata de generar una respuesta específica. Va a empezar a generar una inflamación en el área donde haya sido detectada la bacteria. Y esta inflamación va a generar de que células de defensa del cuerpo vayan y ataquen a la bacteria. ¿Cuáles van a ser? Principalmente los macrófagos. En segundo lugar, los polimorfos mononucleares, ¿no ve? Y por último, los monocitos. Entonces, si es que estos logran complicar a la bacteria, la fagocitan y demás, puede darse el caso de que no haya una infección específica. Si bien ha habido un proceso leve de incubación de tuberculosis, el sistema inmune ha logrado combatirlos y no generalmente, muy pocas veces pasa de que la infección no sea evolutiva. Generalmente lo que pasa es que se da el caso de que las bacterias son mucho más resistentes de lo que pensaba el sistema inmune y empiezan a generar ya sus colonias. Y por lo tanto la enfermedad va a empezar a seguir un curso ya de forma trascendental que va a generar sintomatología, que va a generar caseificaciones y que va a generar la complicación en la salud de los animales. ¿Ya? ¿Qué más pasa? Va a pasar que también puede darse el caso de que haya una segunda infección, ¿no ve? Por eso dice patogénica tuberculosis secundaria. ¿Y qué nos dice ahí? Una vez de que ya ha habido el lugar de penetración de la Mycobacterium, va a empezar a haber la primera respuesta natural del sistema inmune, lo que les decía, que mande los macrófagos, los PMN o polimorfos mononucleares y los monocitos, pero a la vez también va a generar una segunda respuesta inflamatoria ya específica a nivel de lo que son células mucho más agresivas, ¿no ve? Los linfocitos T, los linfocitos natural killer, ¿no ve? Y estos van a tratar de eliminar esto. Esto se habla cuando el sistema inmune detecta de que realmente es muy agresiva la bacteria, por eso se llama tuberculosis secundaria. Y a este nivel es cuando generalmente se ve de que hay destrucción de los órganos, ¿ya? También es importante que nosotros cuando estemos hablando de esto empecemos a hacer una separación entre primarias y secundarias. Y lo que nos dice de la tuberculosis primaria es que nos dice que va a empezar la infección y va a llegar a afectar a los nódulos linfáticos, ¿ya? Se llama así esta tuberculosis primaria cuando a partir de los nódulos linfáticos empieza a localizarse en algunos otros sitios, como la tuberculosis miliar, los focos localizados o los granulomas, ¿ya? La tuberculosis miliar siempre está relacionada a la complicación que va a tener el sistema inmune para tratar de detener a la tuberculosis primaria. En el segundo lugar, habla de focos localizados donde la aplicación es muy frecuente. Estos focos localizados es, como les digo, generalmente se habla de las vías respiratorias, ¿no ve? Todo lo que es el tracto de la tráquea, epiglotis,
o los pulmones, generalmente, ¿ya? Y cuando hablamos de granulomas, siempre cuando se habla de una infección primaria, es decir, los granulomas van a empezar a crecer en lugares determinados cuando se habla de una infección primaria. La tuberculosis secundaria, ¿ya? Es la que va a generar más caos. ¿Por qué razón? Porque va a generar una superinfección generalmente. Esta superinfección, ¿a qué se debe? A factores exógenos. ¿Qué quiere decir exo? De afuera, ¿no ve? Entonces nos está diciendo de que hay otro tipo de bacterias, generalmente las oportunistas, que están tratando de ingresar al sistema inmune sabiendo de que el sistema inmune de este animal está tratando de pelear contra una tuberculosis o contra una infección primaria. Una vez de que ha habido crecimiento de otras bacterias, el sistema inmune se empieza a debilitar. ¿Por qué? Porque va a tratar de combatir a dos ejércitos distintos de agentes infecciosos en vez de solo a uno. Por lo tanto, casi siempre el sistema inmune pierde la batalla y lo que va a generar es una clasificación necrótica. Esta clasificación necrótica lo que va a hacer es de que empiece a haber una propagación total a partir de todo lo que es la vía bronquial, ¿no ve? A nivel de los pulmones, y empieza a generar que la tuberculosis empiece a generar mayores cantidades de colonias, estas sean transportadas vía sanguínea y empiecen a tener, como les decía, la migración, ¿ya? ¿Cuál es la principal vía de transmisión? Como ustedes ven aquí en el cuadrito. Generalmente se va a dar, como ven ahí, un ejemplo claro sería este bovino, ¿no ve? Este bovino, ¿qué va a hacer? Va a transmitir por vía digestiva, por vía erógena, por la leche, por el tema de lo que es el contacto directo entre animal a animal, ¿no ve? Por hacinamientos y demás, las pequeñas cantidades de bacterias que están presentes en la saliva hacia un bovino sano, ¿ya? ¿Cómo va a ser esto? Si es vía digestiva, si es la madre al tener, ¿no ve? Es una fuente de transmisión. Si es un organismo portador, hacia un organismo sano por el hacinamiento. Pero no solamente acaba, también puede darse el caso, como ven acá, que este bovino inicialmente, que era el portador, pase al hombre toda la carga bacteriana. ¿Por qué motivo? Por vía digestiva, ¿no ve? Alimentándose también puede ser de leche mal pasteurizada, puede ser de derivados lácteos. Ustedes saben que en el campo les gusta mucho el tema de la ambrosía, ¿no ve? Que hacen la ordeña directo de la ubre del animal, le echan un poco de zingal y se lo toman, ¿no ve? Entonces, estos factores, este tipo de manejo que se hace de forma muy común en el campo y demás, puede estar cargado de hartas y altas cargas bacterianas, ¿no ve? Entonces, no es tan sano como se cree. Es una forma de contagio. También puede estar contagiada por los derivados lácteos, por la carne mal cocida, ¿no ve? Generalmente por la ingesta de vísceras mal cocidas, ¿no ve? Me refiero a que hagan una parrilladita y que utilicen mucha víscera y que no le den el tiempo suficiente de cocción, que se lo ingiera 3/4 o menos de eso todavía, ¿no? El término medio, como se dice, entonces puede ser propenso a que haya contagio de tuberculosis hacia el hombre. También puede darse el caso, como ven acá, una segunda o una tercera fase en la cual este animal X, no importa que sea bovino o cualquier especie, va a transmitir la enfermedad hacia las distintas especies animales. Pueden ser silvestres, pueden ser rumiantes, pueden ser carnívoros, ¿no ve? En este caso, ¿por qué se va a hacer? Por la misma razón, porque se haya roto la pata este animal o ya estaba muy deteriorada la salud y el dueño decide eliminarlo. Entonces, al hacer el sacrificio del mismo, van a tratar de eliminar los órganos afectados y van a consumir la carne o van a vender la carne que pueda ser
comercializadas sin tener observación de ningún tipo y las vísceras las botan. Generalmente se acercan animales silvestres o se acercan los mismos perros y gatos de la casa, o del canchón o de la estancia o de donde sea que estén, y se alimentan de este tipo de vísceras y el contagio es inminente. ¿Ya? Por último, también puede darse el caso de que el ciclo no sea tan directo como ven ustedes aquí, es decir, de la madre a la cría, o del animal portador al hombre, o del animal portador a especies distintas, sino se puede dar el caso de que haya un contagio entre tres, es decir, el animal portador al hombre por el tema de lo que es la alimentación y demás, y del hombre hacia otro animal sano. ¿Por qué razón? Porque conviva con ellos, puede ser un perro, un gato, qué sé yo, que esté jugando mientras vos estás hablando o hayas correteado un poco, qué sé yo, estés un poco cansado y se acerque el perro y empiece a lamer, ¿no ve? Empiece a lamerte la cara y demás y tengan contacto de esa saliva con las pequeñas cantidades de bacterias que puedan estar presentes y se contagia un animal X, ¿no ve? Entonces puede darse el caso. Una vez que sabemos que hay el tema de lo que es la transmisión, ¿no ve? Podemos decir que es un ciclo que es más o menos fácil de entender, el ciclo este de bovinos, el ciclo este de humanos y demás. Pero también se va dando cuenta de que hay un tipo de transmisión indirecta que es causada por las aves, ¿ya? Y este tipo de especie animal se va a contaminar porque empiezan a hacer la ingestión del Mycobacterium del suelo. Es decir, nosotros podemos preparar y darles el alimento en comederos, pero generalmente al momento de acercarse a comer, ustedes saben que las aves empiezan a comer y empiezan a hacer caer por todo lado, ¿no ve? Por eso hay un término dicho, este ha comido como gallina, ¿no ve? ¿Por qué? Porque las aves picotean y mueven la cabeza y hacen caer todo el alimento alrededor del comedero. Entonces, cuando caen al piso y ya están muy bajos los niveles de alimento, las aves empiezan a alimentarse de los restos que han tenido en el piso. Entonces, generalmente así es una forma indirecta también de contagio, de todo lo que estaba, todos los saprófitos en el alimento y se contagian por vía digestiva las aves. ¿Ya? Una vez que ha pasado esto, también podemos hablar que puede haber una parte más reducida de probabilidades, pero en las cuales algunos animales de compañía puedan infectarse por el tema de lo que es el consumo también de derivados lácteos o cárnicos. ¿Ya? Es decir, que estemos desayunando nosotros con un pedazo de queso que no haya sido bien fabricado, pasteurizado, qué sé yo, y empecemos a darle un poquito, empecemos a invitarle un poquito a nuestros animales de compañía. Entonces se han visto que también pueden ser probabilidades muy notorias en las cuales haya contagio. Y bueno, sabiendo de que hemos hablado ya acerca de las principales vías de contagio en patogenia y en epidemiología, tenemos que hablar acerca de la sintomatología. La sintomatología, ¿qué nos dice? Nos está diciendo de que los síntomas son muy variados, ¿no ve? Puede haber dolor en la zona afectada, puede haber tos, puede haber fiebre, puede haber tumefacción en algunos músculos, puede haber cierto tipo de postración, el animal puede dejar de comer, decaimiento total, apatía, ¿no ve? Pero generalmente lo que puede generar la Mycobacterium bovis son, y como ven ahí en bovinos, ovinos, caprinos y demás, lo que va a generar principalmente son cuadros respiratorios muy notorios, en los cuales, aparte de empezar a generar el tema de tos y el tema de mucosidad, lo que va a generar es infartación a nivel de los ganglios y de las serosas, ¿ya? La tuberculosis avium generalmente puede ser asintomática, generalmente. Y en realidad lo que va a generar es que se pase desapercibida la sintomatología en las aves hasta que haya una muerte súbita. En algunos casos se ha visto que la Mycobacterium avium ha sido contagiada y ha tenido portadores rumiantes en los cuales no ha habido ningún tipo de síntoma hasta que han quedado ya bastante dañados y presentaban una muerte rápida. Es decir, el periodo de incubación
y de latencia ha sido más amplio de lo que era su sintomatología. Por lo tanto, no se ha podido descubrir realmente lo que pasa. Como ustedes ven ahí en la fotografía de la pantalla, dice sintomatología clínica y esos son uno de los principales síntomas a considerar. Vean ustedes un bovino normal que presenta el tema de lo que es las pequeñas, noten aquí, ¿no? Caseificaciones, los pequeños nódulos, los tubérculos, como se llaman, que van a ser notorios. En algunos casos puede ser observable a simple vista, como ven acá en la fotografía, o en algunos casos son imperceptibles totalmente. ¿Por qué? Porque estos tubérculos vienen en la parte interna, donde no son observables hasta el derribo de los animales. Peor aún si son asintomáticos y no presentan síntomas. Y en la segunda fotografía, como ven ustedes, es más raro ver a otros tipos de animales con esta enfermedad, pero generan lo mismo. Nótese que el ovino está con una alopecia casi generalizada. No podemos decir al 100% generalizada porque presenta algo de lana alrededor del cuerpo, pero se nota que está haciéndose mucho más notoria la alopecia, es decir, está cayéndose esta lana alrededor de lo que es el vientre, los dorsales y las patas. Seguramente más adelante afectará también a todo el resto del cuerpo. Nótese la misma posición del animal, que hay apatía, ¿no ve? Que hay, o seguramente en un poco tiempo más va a haber ya una postración total. El animal en estos casos pierde totalmente el tema de lo que es la productividad, obviamente, pierde totalmente el tema de lo que es la condición corporal, se va a volver mucho más débil y desgastado, ¿no ve? Y va a perder cualquiera sea la especie productiva, el tipo de producción que tenía, ya sea de lana, de leche, de pelo, de carne, cualquiera sea. Véanse también estas fotografías cómo afecta a distintos órganos del cuerpo, ¿no ve? En los cuales es muy notorio cómo se puede ver la presencia de los tubérculos. Vean acá, ¿no ve? Son situaciones claras a nivel del hígado. Estos son muy notorios. O a nivel del riñón, ¿no ven? Después de hacer los cortes histológicos presenta mucho. Entonces, existen distintos tipos de sintomatologías. Les vuelvo a repetir, desde una tos, ¿no ve? Que en humanos antes se detectaba solo por eso principalmente, porque empezaba con una tos relativamente productiva, como se llama, es decir, que tenía algo de flema o de líquido interno y esta tos se iba haciendo más frecuente. Y cada que se hacía más frecuente, se notaba que se empezaba a volver más seca también. Y luego ya es tos seca total y luego es una tos persistente, pero bastante seca. ¿No ve? En animales puede pasar lo mismo o puede generalmente no tener ya el proceso de tos como tal, pero estar respirando por la boca. Dejar de tener actividad física de todo tipo, buscar sombra y obviamente en todo lo demás hablado anteriormente. ¿Ya? El diagnóstico clínico nos está diciendo de qué se puede hacer mediante las lesiones que presenten. Es difícil y es fácil. ¿Por qué es difícil? Porque algunos animales son asintomáticos, porque algunos animales portadores son silvestres y no los podemos capturar, pero sabemos que están en contacto directo todo el tiempo con los animales domésticos. Entonces sabemos que la posibilidad de que se infecten es muy alta, la latencia es muy alta. ¿Ya? Entonces, ¿puede hacerse un diagnóstico clínico? Sí, en base a los síntomas expresados anteriormente, en base a lo que es algunas zonas que tienen mayor probabilidad de infección de esta enfermedad, sí se puede dar. ¿Ya? Pero eso ya es muy a criterio del profesional actuante. Lo ideal sería hacer tal vez un diagnóstico clínico, pero de tipo post-mortem, es decir, una vez de que se ha derribado al animal y empezar a buscar los tubérculos, ¿no ven? Los tubérculos pueden ser observables macroscópicamente en animales mucho más grandes, peor aún, y se debe buscar a nivel de lo que es tráquea, esófago, pulmones, bronquios o incluso en algunas otras vísceras para descartar o afirmar de que haya tuberculosis migratoria.
¿ya? Y microscópicamente lo que se ve es los granulomas tuberculosos, ¿ya? Esta es una fotografía de cómo se hace una tinción y nos está dando un caso positivo, ¿no? Del tubérculo como tal. Existe otro tipo de pruebas de diagnóstico que son las laboratoriales. Y hay varios tipos, ¿no ve? Puede ser desde el primer forma, que es la prueba de tuberculina, que es una prueba a campo, puede ser el aislamiento de Kirchner, como ven ahí, y pueden ser también las pruebas de aglutinación, las pruebas sándwich, incluso ELISA se podría hacer, hay varios tipos de pruebas, ¿ya? En los cuales el más común es este de aquí, el de Lowenstein o caldo de Kirchner, como se llama ya, donde ¿qué se hace? Se está utilizando un reactivo y en el reactivo se va a utilizar el agar B83. Lo que va a hacer es formar una colonia o varias colonias en el mismo agar y nos dará un caso positivo de lo que es tuberculosis. Vean ustedes, el reactivo seguramente está en estos tubos de ensayo, en una caja Petri, se hace el cultivo, el agar B83 y se va sembrando, ¿no ve? Y en el caso de que haya una reacción positiva, va a empezar a formar pequeñas colonias que más adelante o dependiendo del tamaño de los mismos van a empezar a generar un tamaño más grande considerada como un tubérculo. ¿Ya? ¿Se puede hacer otras pruebas? Sí, también se pueden hacer otras pruebas en animales vivos, ¿no ven? Animales de laboratorios, en los cuales se inyecta este reactivo, perdón, esta muestra, ¿no ven? En la cual va a presentar Mycobacterium como tal, y se le inyecta a los cobayos y se espera un tiempo. El tiempo generalmente va a ser de unas 6 semanas y en este tiempo puede presentar sintomatología o no, puede presentar muerte súbita, pero es muy raro, casi no se da. Lo que mayormente presenta es de que empieza a tener alguna sintomatología específica. ¿No ves? Tal vez algo de tos, tal vez ya deja de comer un poco. Y a partir de la sexta semana se lo sacrifica al animal y se empieza a observar si es que hay tumefacción a nivel ganglionar, se empieza a observar si es que hay ulceraciones a nivel localizadas, ¿ya? Se empiezan a observar los ganglios, se empiezan a observar los tejidos, se empiezan a observar los pulmones, y es así como nos va a dar un diagnóstico específico, ¿ya? Como les decía, también se pueden hacer diagnósticos serológicos y los diagnósticos serológicos nos van a decir realmente de qué tipo de bacteria es y cuál será el tratamiento, ¿no ve? Como lo es ELISA, como lo es PCR. Y también puede darse el caso de que en algunas oportunidades, según la sintomatología y demás, podamos dar nosotros un diagnóstico de falso positivo. Por eso es importante de que trabajemos con un laboratorio más que agares y demás, se hagan pruebas específicas para que no tengamos pruebas falso positivas de esta enfermedad, puesto que es de declaración obligatoria y en humanos lo que requiere es que el Ministerio de Salud se haga cargo de la salud del paciente y brinde y dote toda la medicación necesaria, ¿ya? En algunos casos lo que se va a hacer es también algunas pruebas de diagnóstico inmunológico generando tests específicos en los cuales se van a hacer pruebas de reacción hacia algunos reactivos para que se vea la tuberculinización, ¿no ve? Bueno, en algunos casos, como les decía, se puede hacer ELISA. ELISA va a demostrar pruebas sándwich, como ven por ahí en los dibujos, en los cuales se va a determinar colores más oscuros a los lados y más claros al medio, o caso contrario, colores más oscuros arriba y abajo y al medio colores más claros. Entonces eso está determinando de que hay reactivo para tuberculosis en estas cajas de acción y va a determinar positivismo, ¿ya? Y por último, se va a hacer el diagnóstico alérgico. El diagnóstico alérgico son las pruebas a campo que les he mostrado. ¿Qué nos dice la prueba a campo? Que lo que requerimos es actuar el reactivo de tuberculosis, aplicarlo en animales, en lugares donde presenten lugares más visibles, en los lugares que pueda ser de más fácil acceso, de tanto para palpar, para medir, como para observar. Y en relación a esto nos va a ir dando una serie de factores en los cuales nosotros vamos a medir y vamos a poder determinar qué es una reacción positiva o negativa, ¿no ve? Este tipo de métodos generalmente habla acerca de las pruebas de tuberculina y lo que dice es que se va a hacer
concentración de los mismos a razón de una cantidad X del producto en un lugar X donde nosotros hagamos la aplicación del mismo, y todo el líquido que haya logrado ingresar en el organismo del animal va a generar un proceso reactivo. Si el animal es negativo, no va a generar nada. Si hay inflamación, y si el animal es positivo totalmente, va a generar una inflamación mucho más notoria. Entonces es fácil donde darse cuenta, siempre y cuando utilicemos, les vuelvo a repetir, lugares donde podamos trabajar de forma sencilla y donde tengamos el material específico para no cometer un error, ¿no ve? Porque el proceso inflamatorio también hablamos en milímetros, no estamos hablando de que se le va a formar como una joroba específica, en la cual puede llegar a fallar un poquito el tema de lo que es la apreciación de lo mismo, ¿ya? Como ustedes pueden ver, aquí en la prueba de tuberculina, que dice que puede ser mediante tuberculina humana, bovina o aviar, ¿ya? Y la tuberculinización se la va a hacer mediante la aplicación intradérmica del reactivo, ¿no ve? Y una vez que ha llegado a hacer la inoculación, vamos a esperar un tiempo prudente para hacer la medición y calificación de los mismos. Entonces, vean ustedes, el veterinario ahí tiene una jeringa específica con aguja intradérmica, será con el reactivo, y va a hacer la aplicación en algunos sitios. Generalmente se aplica a nivel de lo que es dependiendo de los animales, si es más dócil, más pequeño y demás, pueden ser aplicables en cualquier lugar del cuerpo donde pueda ser fácil la medición. En bovinos generalmente lo que se hace es aplicar a nivel de la vulva, tal vez, de la vulva vaginal, para poder hacer la medición del mismo. Entonces, como ustedes observan, hay un aparato especial, no recuerdo el nombre, enseguida me voy a acordar, y este aparato va a empezar a medir el tamaño de la reacción en milímetros, ¿no ve? Y en relación a eso nos dice lo siguiente: la lectura del resultado nos está diciendo de que va a haber incrementos en el grosor del lugar donde ha sido aplicado, es decir, de la piel, o no lo va a haber, ¿ya? Y estos incrementos pueden ser de 0 a 2 milímetros, como ven acá, ¿no ves? De 0 a 2 milímetros, y nos está diciendo que el resultado es nulo, ¿no ve? El resultado es negativo, no hay probabilidad de que haya tuberculosis en ese animal. El segundo punto nos dice que hay un incremento de 2 a 4 milímetros en el sitio de punción, ¿no ve? A nivel de lo que es la piel. Entonces, el estado a evaluar será que es un caso sospechoso, que puede generar el tema de lo que es una duda en saber si el animal es positivo o no, ¿ya? Acá puede generar algún tipo de sintomatología clínica, puede tal vez darse el caso, tal vez un proceso edematoso, ¿no ve? De hinchazón con coloración, pero es raro. Y generalmente en la tercera fase de presentación del mismo, de la lectura, nos está diciendo de que va a haber un incremento a nivel de lo que es el sitio de punción de por lo menos de 4 para arriba, ¿no ve? Pueden ser 4, 6, 5, 8 milímetros. Ya más de eso también no se da. Pero en ese caso, cuando el incremento es muy notorio, 4 milímetros, estamos hablando de casi medio centímetro, es que es positivo. Es difícil que fallemos ese diagnóstico. Y en estos casos lo que va a generar es que haya pues lesiones más notorias, observables, ¿no ve? Como procesos inflamatorios, como procesos de necrosis, como infartos ganglionares y demás. Entonces, es la forma en la cual el video que les he puesto decía, ¿no ve? Cómo se realiza la prueba de tuberculina, generalmente dice lo mismo. Es importante que nosotros demos una leída de esto y podamos determinar si realmente eso no es. ¿Por qué puede darse el caso de que haya errores de falso positivos? Puede darse el caso porque el animal se haya rascado, ¿no ve? Le hayamos aplicado nosotros en algún tomo, ¿no ve? ¿Por qué razón? Porque no van a generalizar a todos y no van a hablar uno por uno, ¿no ve? En 3 días, una vez que le han puesto la vacuna a ustedes, se han inmunizado, el sistema inmune entra en contacto con la vacuna y ahí se acaba.
Pero si les dicen no tomen en todo este proceso vacunacional y demás, están generalizando a todos porque hay gente que tiene ingestas de alcohol muy seguidas, entonces es para eso. Dos, también les han dicho no coman maíz, ¿no ve? O cualquier producto, almendras, nueces y demás, que son los que más alérgenos pueden tener, para no hablarle a uno por uno y decirles, eres alérgico, eres alérgico, eres alérgico, ¿no ve? Entonces generalizan, no coman embutidos, no coman leche, no coman alérgenos, y es por eso, para evitar las reacciones alérgicas, ¿no ve? Lo mismo pasa acá. En este caso, una vez que hemos aplicado nosotros la prueba de tuberculina y el animal ha tenido una reacción alérgica a algo que ha comido o tal vez un insecto que le ha picado, puede generar una reacción específica a ese agente causal y nosotros lo atribuimos a la tuberculina y decimos, no, pero si recién le ha aplicado, entonces es alérgico, debe ser positivo. Entonces es un caso que nos pueda generar un falso positivo, ¿ya? Y también inoculaciones erróneas, ¿no ve? Que puedan ser un poco manipuladas por el personal que está haciendo la aplicación, que está tal vez emitiendo el número, sabe que una vaca puede ser y no, y tiene alta carga genética y demás, y emite el número de la caravana, ¿no ve? Su caravana, su marcación era 180 y le pone 190, ¿no ve? Erróneamente hace un error al anotar en el formulario y todo para disipar. ¿Por qué razón? Porque no quieren que esa vaca que tiene alta característica genética y demás pueda salir positiva y después sea sacrificada. Entonces puede haber errores fraudulentos también. Y en el caso de los falsos negativos, ¿por qué puede pasar esto? Por una desestabilización, ¿no ve? Es decir, de que haya habido una mala aplicación subcutánea intradérmica y se haya hecho más la aplicación muscular. Ahí no va a haber ningún tipo de reacción, no va a haber ni ningún tipo de inflamación. Entonces puede dar un falso negativo. Estados prealérgicos, ¿no ve? También pueden darse el caso de lo que es el uso de alguna medicación, ¿no ve? Que ha generado de que haya una caída específica a nivel de lo que son las células de defensa. Es decir, si este animal estaba en tratamientos muy largos de lo que es prednisolona, de lo que es triamcinolona, de lo que es algún corticosteroide, lo que va a hacer es de que sus defensas estén muy bajas. Entonces, así nosotros pongamos el reactivo, no va a generar un caso de reacción ninguna. ¿No ve? Entonces puede ser un falso negativo. Y por último, nos habla un poco acerca de lo que es el tratamiento, ¿ya? Y el tratamiento nos dice ahí de que no debería darse. Vuelvo a repetir, esta enfermedad es de alta importancia a nivel de lo que es los animales y las personas. Es una enfermedad muy frecuente en la cual va a haber contacto directo entre unos y otros. Entonces es de declaración obligatoria. Por lo tanto, el Ministerio de Salud y demás está obligado a dar atención gratuita a las personas positivas de tuberculosis con el fin de tratar de generar una erradicación de los mismos. Pero en animales no se hace el tratamiento. ¿Se puede utilizar antibióticos? Sí se puede utilizar antibióticos de amplio espectro, pero el tema es que deberían ser aplicadas cada 8 horas y durante por lo menos 8 a 12 meses, dependiendo del resultado. Entonces, imagínense cuánto se estaría gastando tanto en material, ¿no? Me refiero a jeringas, me refiero al antibiótico, me refiero al tema de estar buscando al animal para traerlo más aquí o irlo a inyectar donde sea que esté y por tanto tiempo, ¿no? Entonces, particularmente lo que se hace es el descarte total previo aviso a las autoridades de animales positivos a tuberculosis. En el único sitio en el cual se va a permitir hacer un tratamiento de tuberculosis son en zoológicos. ¿Por qué razón? Porque en los zoológicos son lugares demostrativos, más que tener animales en cautiverio, lo que se hace es generar un bien social, es decir, incentivar y concientizar a la población a que esta especie vive así, come esto, hace esto, estos son sus hábitats y que no los dañen, ¿no ve? Pero bueno, es en la única especie, en la única forma en la cual realmente es permitido hacer un tratamiento de tuberculosis en animales positivos, ¿ya? Entonces, para ya terminar un poquito de esto, tendríamos que hablar acerca de la prevención. Uno, la higiene, ¿no? Como siempre, hacer la desinfección de lugares,
hacer el tema de lo que es el caleado, hacer el tema de lo que es el flameado, ¿no ve? Si es que son galpones, ¿no ve? Si es que son lugares donde se va a hacer una producción específica de estos animales. En segundo lugar, evitar el hacinamiento de los mismos, para que así no haya probabilidad de que haya contagio directo entre un animal positivo o un negativo. Dos, evitar siempre el tema de lo que es la producción entre especies de distintas especies, propiamente dicho, ¿no? Es decir, no se puede tener un corral de cerdos y un poquito más abajito un corral de aves. ¿Por qué? Porque los desechos pueden ser consumibles entre uno y otro. ¿Por qué? Porque hay probabilidad de que virus o bacterias puedan transportarse por el aire, por vía aerógena o por agua y puedan contagiar y generar una zoonosis, ¿no ve? Por último, también el tema de lo que es una limpieza, desinfección y declaración rigurosa de todo lo que es las instalaciones del lugar. La lactancia tiene que estar previamente dada en animales que tienen certificación de libres o de vacunaciones de tuberculosis, ¿ya? Pero generalmente eso no se da, ¿no? Ustedes saben perfectamente que la vaca nace, sea o no sea positiva, es peor si el dueño no sabe, inmediatamente lo que se le da es entregarle al ternero para que éste se alimente y se beneficie del mismo. Entonces, como ustedes pueden ir viendo, también hay algún tipo de prevención, dice la quimioprevención, pero es excesivamente cara y poco eficaz en animales. ¿Cuál es la inmunoprevención? Es una técnica que va a sensibilizar un poco a los animales en lo que es la tuberculina, pero les vuelvo a repetir, ninguna de estas técnicas está 100% comprobada, ni siquiera en humanos, ¿no? No hay vacuna contra la tuberculosis. Entonces son productos que pueden ser aplicables, que puede ser un quimioterápico propiamente dicho, pero que generan una aplicación prolongada en largos periodos, por varias horas, ¿no? Y que no generan un efecto deseado al 100%. Entonces es importante la tuberculosis para que ustedes se den cuenta dos cosas. Uno, que puede ser la tuberculosis normal, la que se da en cualquier especie productiva, pero que la probabilidad y la latencia de que infecte al humano es alta, ¿no ve? ¿Por qué? Porque la Mycobacterium tuberculosis, la Mycobacterium bovis o la Mycobacterium aviarum pueden ser cualquiera de ellas un interactuante entre especies. Por último, saber que es importante que ustedes sepan que puede darse el caso de que esta Mycobacterium, cualquiera que sea, puede llegar a ser migratoria. Y si es migratoria, va a afectar no solamente a vías respiratorias, se puede alojar a nivel de intestinos, se puede alojar a nivel de ganglios, se puede alojar a nivel del estómago, de los ovarios, a nivel de lo que es el hígado. ¿Ya? La tuberculosis migratoria es más importante de tratar aún. ¿Por qué? Porque puede ser diseminada por distintos tipos. Si hablamos de que hay tuberculosis pulmonar nada más, la única vía de contagio va a ser vía anaerobia, es decir, por el aire, por el esputo, por la tos, por esas pequeñas gotas de saliva que expulsamos al hablar, es cuando contagia. ¿No ve? O el caso contrario, que se elimine esas vísceras y se le den al perro, ¿no ve? De forma digestiva. Pero la migratoria puede contener grandes cantidades de bacteria en desechos en heces fecales, en orina, en leche. Entonces, la tuberculosis migratoria es mucho más importante de diagnosticar que la otra. Ahora, cualquiera sea el caso, tuberculosis normal primaria o tuberculosis secundaria, tiene que ser factor de desecho del animal. No hay tratamiento específico. ¿Ya? Entonces, básicamente es eso. No sé si tienen alguna duda, jóvenes. Por favor, avísenme. Tengo una 35 en el celular, entonces descansen unos 10 minutitos, 10 o 15 minutitos, mientras yo preparo el tema de lo que es leptospirosis y les mando el link o nos volvemos a conectar tal vez por aquí mismo y empezamos a hablar de eso para que no nos gane el tiempo. Ya, de todas maneras estoy conectado. Por las dudas que tengan, háganme saber al WhatsApp, por favor. ¿Listo? Gracias, jóvenes. Cuídense.